Hola, esta es la segunda parte de la lección número 51 del curso de álgebra avanzada. Como indicamos al final del video anterior, ¿verdad? En esta segunda parte de esta lección vamos a comenzar con el cuarto tema del curso, que se titula Permutaciones y combinaciones. Recuerda que los temas que hemos discutido antes son primero el de la inducción matemática y el teorema del binomio, luego los elementos de la teoría de números y luego la teoría de las ecuaciones, ¿verdad? Pues en este tema, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a estar contando posibilidades. Vamos a empezar a contar otra vez, sí. Recuerde que esa fue la primera necesidad que tuvo el hombre para inventarse o descubrir las matemáticas, para poder contar cosas que poseía. Bueno, vamos a estar contando otra vez, pero dice aquí unas posibilidades. ¿Qué tipo de posibilidades son las que nos interesará contar ahora? Pues en estos ejemplos que vamos a discutir ahora, vamos a ver qué son esas posibilidades que yo intereso contar. Miren. Fíjense en este problema. Dice, Pedro, Rosita y Samuel van a ser sentados en 3 sillas. ¿De cuántas formas se pueden acomodar? Bueno, pues, ¿cómo analizaremos ese problema? Pues mire, se nos podría ocurrir lo siguiente. Identificar las 3 sillas en que vamos a sentar a Pedro, Rosita y Samuel con unos blancos. ¿Okay? Identificamos las 3 sillas con 3 blancos. El blanco número 1 para la silla número 1, el blanco número 2 para la silla número 2 y el blanco número 3 para la silla número 3, ¿verdad? Y ahí vamos a colocar a Pedro, Rosita y Samuel. Vamos a suponer que las sentamos de esa manera. Pedro, vamos a identificarlo con una P sobre su inicial, ¿verdad? Para escribir Pedro. Rosita, vamos a identificarlo con su inicial R, y Samuel vamos a identificarlo con su inicial S, ¿verdad? Pues podemos colocar de esa manera. Pedro en la primera silla, Rosita en la segunda y Samuel en la tercera. Pero podríamos haber escogido dejar a Pedro en la primera, pero en la segunda colocar a Samuel y en la tercera colocar a Rosita, ¿no? Así que ahí tendríamos otra forma en que podríamos acomodar a Pedro, Rosita y Samuel en esas 3 sillas. Ahora, pudiera ser que en vez de yo colocar a Pedro en la primera silla, ¿verdad?, colocar a Rosita en la primera silla. Así que esa sería otra forma, que yo coloque a Rosita en la primera silla, a Pedro en la segunda y a Samuel en la tercera, ¿no? O, manteniendo a Rosita en la primera, colocar a Samuel en la segunda y después colocar a Pedro en la tercera, ¿verdad? Muy bien. O podría escoger, ¿verdad? Fíjense que ya no podemos hacer, fíjense que aquí, una vez hemos sentado a Pedro de esas 2 maneras en la primera silla, no hay otra forma de colocar a Pedro en la primera silla y tener un acomodamiento diferente que no sea estos 2 que tenemos aquí, ¿verdad? Igualmente, una vez hayamos escogido sentar a Rosita en la primera silla, no hay otra forma de dejar a Rosita en la primera silla y obtener un acomodamiento diferente a los que ya tenemos ahí. Así que la siguiente forma, la tercera opción que tenemos para la primera silla es que sentar a Samuel en la primera, a Pedro en la segunda y a Rosita en la tercera, ¿verdad? O que siente a Samuel en la primera silla, a Rosita en la segunda y a Pedro en la tercera silla, ¿verdad? Y esas serían las únicas 2 formas en que yo puedo acomodar a Pedro, Rosita y Samuel, sentando a Samuel en la primera silla. Ya no hay más opciones, ¿verdad que sí? Pues vamos a contar cuántas hubo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Así que fíjense que hay 6 formas diferentes en que yo puedo acomodar a Pedro, Rosita y Samuel en esas 3 sillas, ¿verdad? Hay 6 formas de acomodarlos. Bueno, pues fíjense, ahí tenemos una manera en que yo podría analizar ese problema, ¿no?, para contar esas posibilidades. ¿Qué posibilidades? ¿Cómo voy a sentar a 3 personas en 3 sillas? Bueno, pues vamos a ver cómo hay otra manera de analizar esto que nos va a ayudar a llevar a una generalización del proceso de contar ese tipo de posibilidades, ¿verdad? Otra forma de analizar esta situación es por medio de los llamados diagramas o esquemas de árbol. ¿Y en qué consiste ese proceso? Pues mire, fíjense la situación que tenemos en este problema.
yo voy a empezar a resolver la situación de acomodar esas tres personas en esas tres sillas. Cuando yo empiezo con la situación, ¿verdad?, resolver el problema, yo tengo tres opciones para sentar en la primera silla. Puedo sentar a Pedro, puedo sentar a Rosita o puedo sentar a Samuel, ¿verdad?, en la primera silla. Si yo empiezo colocando a Pedro en la primera silla, para la segunda silla tengo dos opciones: sentar primero a Rosita en la segunda silla o sentar primero a Samuel en esa segunda silla, ¿verdad? Y una vez hayamos colocado a Rosita en la segunda silla, en la tercera silla no me queda más remedio que colocar a Samuel. O una vez haya sentado a Samuel en la segunda silla, habiendo sentado a Pedro en la primera, no me queda otro remedio que sentarnos a Rosita en la tercera, ¿verdad? Bien, si hubiese sentado a Rosita en la primera, entonces en la segunda silla puedo escoger sentar a Pedro o sentar a Samuel. Si en la segunda silla senté a Pedro, en la tercera silla no me queda más remedio que sentar entonces a Samuel. Si en la segunda silla, después de haber colocado a Rosita en la primera, he colocado a Samuel, no me queda más remedio que colocar entonces a Pedro en la tercera. Si escojo sentar a Samuel en la primera silla, entonces para la segunda silla tengo dos opciones: a Pedro o Rosita. Si siento a Pedro en la segunda silla, entonces en la tercera silla no me queda más remedio que sentar a Rosita. Si siento a Rosita en la segunda silla, entonces no me queda más remedio que sentar a Pedro en la tercera silla. ¿Okay? Bien, pues fíjese cuántas posibilidades salieron. Primeramente, fíjese porque esto se llama un diagrama o esquema de árbol, porque queda como una especie de ramificación, ¿verdad?, de la situación, ¿verdad? Que empezamos con tres ramitas, esas dos ramitas se subdividen en dos, y después cada una de ellas produce una ramita adicional, ¿verdad? Tenemos varias ramitas. Pues estas últimas ramitas, si usted das cuenta, dan las posibilidades o las formas en que se pueden acomodar esas tres personas en esas tres sillas. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fíjense que son aquellas mismas 6. Miren, la primera, fíjense que era Pedro, Rosita y Samuel. Pedro, Rosita y Samuel en la primera. En la segunda, Pedro, Samuel y Rosita. Miren, Pedro, Samuel y Rosita. En la tercera, Rosita, Pedro y Samuel. Rosita, Pedro y Samuel. En la cuarta, Rosita, Samuel y Pedro. Rosita, Samuel y Pedro. En la quinta, Samuel, Pedro y Rosita. Samuel, Pedro y Rosita. Y en la sexta, Samuel, Rosita y Pedro. Samuel, Rosita y Pedro. Así que fíjense que son las mismas 6 formas en que yo puedo acomodar a Pedro, Rosita y Samuel en esas tres sillas, ¿verdad que sí? Ahí, vea que también obtenemos que hay 6 posibilidades. ¿Ok? 6 posibilidades. Muy bien, para acomodar, ¿verdad? Bien, vamos a este segundo ejemplo. Fíjense cómo contamos, como dijimos, esas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué posibilidades? La forma de sentar tres personas en tres sillas. Eso es lo que es el tipo de cosas, de posibilidades que yo voy a estar contando en lo que vamos a estar viendo en permutaciones y combinaciones. Fíjense en esta segunda situación, suponga que queremos sentar a Pedro, Rosita y Samuel en las mismas tres sillas. Pero ahora queremos que los sexos queden alternados. O sea, que siento un varón en la primera, en la segunda va hembra, en la tercera un varón, etc. ¿Verdad que sí? ¿De cuántas formas? Los podremos acomodar. ¿Cuántas formas podemos acomodar? Bueno, pues vamos a analizar un árbol para esto, ¿verdad que sí? Nuevamente estamos en el primer punto, ¿verdad?
el inicio del proceso. Yo tengo 3 personas para sentar en una silla. Pues puedo escoger una de esas 3 para sentar en esa primera silla, que son Pedro, Rosita o Samuel. ¿Okay? Si escojo sentar a Pedro en la primera silla, en la segunda tengo que sentar a Rosita porque tiene que alternar el sexo. No puedo poner a Samuel porque entonces no alternaría el sexo. Si eran varones, se quedarían varón y varón. Tiene que ser varón y hembra. Pues tengo que colocar aquí a Rosita en la segunda silla. Y en la tercera, pues no me queda más remedio que colocar a Samuel, que es el que queda sin sentar, ¿verdad? Y fíjense que quedan los sexos alternados. Pedro varón, Rosita hembra y Samuel varón. En la segunda posibilidad, si yo escojo sentar a Rosita, entonces podría sentar a Pedro o a Samuel en la segunda, fantástico. Pero entonces, si por ejemplo escojo sentar a Pedro en la segunda, tengo que sentar a Samuel en la tercera, y estas últimas dos no alternan sexo, porque los dos son varones. O si pongo a Rosita aquí y Samuel y Pedro, igualmente no alternan sexo Samuel y Pedro al sentarse en la segunda y la tercera silla, ¿verdad? Así que fíjense que Rosita definitivamente en esta situación no podría sentarse en la primera silla, ¿verdad? Si siento a Samuel en la primera, en la segunda nuevamente, igual que aquí, tengo que sentar a Rosita porque quiero que alternen los sexos, ¿verdad? Y no me queda más remedio que entonces sentar a Pedro en la tercera. Pues esas son las únicas 2 formas de acomodar a Pedro, Rosita y Samuel de manera que en esas 3 sillas, de manera que los sexos queden alternados. Así que la respuesta a este segundo problema es que hay 2 maneras de acomodarlos. ¿Ok? Y tendríamos la respuesta al problema. Fíjense otro tipo de problemas donde hemos tenido que contar unas posibilidades, como sentar también, igual que en el primer problema, 3 personas en 3 sillas, pero ahora alternando el sexo. Fíjense en este tercer ejemplo que dice, se quieren sentar a 4 personas, que van a ser Luis, Enrique, Ana y Beatriz, en 4 sillas. ¿Ok? Fíjense que en el primer problema y el segundo era que queríamos sentar a 3 personas en 3 sillas. Ahora debemos sentar a 4 personas en 4 sillas. Pero Ana y Beatriz quieren sentarse juntas. ¿De cuántas formas las podremos acomodar? Nuevamente, para analizar esto primero, vamos a identificar las 4 sillas con 4 blancos antes de preparar el árbol correspondiente, ¿verdad que sí? Vamos a hacerlo acá. No quiero buscar este árbol que lo voy a usar ahorita. Tenemos aquí las 4 sillas. Identificamos nuevamente las 4 sillas con 4 blancos. Primera silla, segunda silla, tercera silla, cuarta silla. 1, 2, 3 y 4. Ahí en esas 4 sillas van a sentar esas 4 personas, Luis, Enrique, Ana y Beatriz. Pero quiero que Ana y Beatriz queden juntas porque ellas se quieren sentar juntas, ¿ok? Pues imagínense que las acomodamos en las primeras 2 sillas. Fantástico. Y acá se acomodaron Luis y Enrique, de alguna manera. O podemos acomodarlas en la segunda y la tercera. En la segunda y tercera sillas. Fíjense que nuevamente quedan juntas, ¿verdad que sí? O podríamos acomodarlas en la tercera y en la cuarta, ¿verdad que sí? Esas son las únicas formas en que yo podría acomodar a esas 4 personas de manera que Ana y Beatriz queden siempre juntas. Bueno, ¿qué pasaría en la primera posibilidad, verdad? Pues fíjense, en la primera posibilidad
yo puedo escoger, digamos, en esta primera fila, colocar, digamos, a Ana. ¿Verdad que sí? En la segunda silla tendríamos que entonces acomodar definitivamente a Beatriz. Lo vamos a identificar con B, ¿verdad? Identificando con las iniciales de los nombres. Y en la tercera silla, pues, digamos a Luis. Y en la cuarta a Enrique. ¿Okay? Pero podría haber acomodado a Ana y Beatriz efectivamente en la primera y segunda fila, y segunda silla, ¿verdad? Pero entonces, en vez de en la tercera y cuarta silla, a Luis y Enrique en ese orden, colocar a Enrique primero en la tercera y a Luis en la cuarta silla, ¿verdad? Así que tendríamos cómo acomodar a esas cuatro personas teniendo a Ana y Beatriz en las primeras dos. Pero Ana y Beatriz se pueden sentar en este orden o podrían sentarse en otro orden, ¿verdad que sí? Estando todavía en la primera silla, las dos, ¿verdad? O sea, en las primeras dos sillas las dos. Pero primero Beatriz en la primera silla y luego Ana en la segunda. Y entonces Luis en la tercera y Enrique en la cuarta. O podríamos colocar Beatriz en la primera, Ana en la segunda, pero entonces a Enrique en la tercera y Luis en la cuarta. Y tendríamos otra forma en que yo tenía acomodadas esas cuatro personas teniendo a Ana y Beatriz juntas en las primeras dos filas, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero fíjense, puede ser que nos acomode a Ana y Beatriz en la segunda. Pues entonces, miren lo que podría hacer. En la primera silla acomodamos, digamos, a Luis. En la segunda Ana, en la tercera Beatriz. En la última no me queda más remedio que colocar a Enrique, ¿verdad que sí? O podría haber acomodado a Enrique en la primera, Ana y Beatriz en la segunda y la tercera, y entonces no me queda más remedio que colocar a Luis en la cuarta, ¿verdad que sí? Pero Ana y Beatriz en la segunda y tercera fila se pueden sentar en ese orden o se pueden sentar en otro orden, ¿verdad que sí? O sea, podría ser así. En la primera silla, Luis, en la segunda Beatriz, en la tercera Ana, para que queden juntos, y en la última no me queda más remedio que colocar a Enrique, ¿verdad que sí? O podría haber colocado a Enrique en la primera, a Beatriz en la segunda, Ana en la tercera, para que queden juntos, y entonces no me queda más remedio que colocar a Luis en la última, ¿verdad que sí? Así que ahí teníamos las cuatro posibilidades en que yo podía tener a Ana y Beatriz en la segunda posición. ¿Verdad? Aquí tenemos las cuatro posibilidades en que podríamos tener a Ana y Beatriz sentadas en las primeras dos sillas, ¿verdad? Seguimos aquí. No quiero borrar ese árbol que tenemos ahí para analizar ahorita una situación que nos va a llevar a generalizar esto. Pero fíjense que Ana y Beatriz podrían acomodarse en las últimas dos sillas, ¿verdad que sí? Así que podríamos acomodar primero a Luis, luego a Enrique, luego a Ana y luego a Beatriz, para que queden en las últimas dos sillas, ellas dos juntitas, ¿verdad? O que estuviera Enrique primero, Luis segundo, Ana y Beatriz en las últimas dos sillas. O podríamos acomodar a Luis primero, a Enrique después, no a Ana y Beatriz en este orden, sino a Beatriz primero en la tercera y a Ana en la cuarta silla, ¿verdad? O a Enrique y Luis en la primera y segunda silla, a Beatriz en la tercera y Ana en la cuarta. Y ahí fíjense que tenemos cuatro posibilidades más, colocando a Ana y Beatriz juntas en las últimas dos sillas. Pues fíjense que ahora no pudimos hacer un solo árbol para poder analizar esta situación, tuvimos que hacer varios árboles, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 árboles. La cuestión es que ¿cuántas ramas finalmente tenemos? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que fíjense que cuántas formas encontramos en que podríamos colocar a esas cuatro personas, Luis, Enrique, Ana y Beatriz, en cuatro sillas, manteniendo a Ana y Beatriz juntas en dos sillas contiguas. ¿Por cuántas formas hay? 12 maneras, ¿verdad? Hay 12 maneras de acomodar estas personas bajo esas condiciones. ¿Okay? Bajo esas condiciones. Muy bien.